antes de vivir juntos, está ya esperando un hijo por obra del Espíritu Santo. Este último punto es la afirmación básica del Evangelio de hoy, al igual que en la escena de la Anunciación según San Lucas. La encarnación del Verbo de Dios en el seno de María se opera mediante una concepción virginal, sobrenatural, milagrosa. Es del Espíritu Santo, es decir, del poder de Dios. El evangelista San Mateo no relata la anunciación del ángel a María, pasaje que en cambio adquiere un destacado relieve en el Evangelio de la infancia de San Lucas. Pero el Evangelio de San Mateo presupone esta anunciación como se desprende de la lectura del Evangelio de hoy, que podríamos titular El anuncio del ángel a José. Su persona queda casi silenciada en San Lucas una vez que hace constar que es el desposado de María y de la estirpe de David. San Lucas da relieve a las preguntas de María. San Mateo destaca las preguntas de José, a quien califica de bueno, justo y honrado, pero que ha tomado una decisión extraña: repudiar a María en secreto sin denunciarla. ¿Por qué? Según la ley y costumbre judía, los desposorios que precedían a la boda propiamente dicha eran ya un compromiso matrimonial en firme, y los desposados eran marido y mujer. Así, el lenguaje del Evangelio de hoy: María, tu mujer. Si José quería romper su compromiso matrimonial, no tenía ya más solución que el repudio. ¿Cómo pudo llegar a esta decisión? No es aceptada hoy la explicación basada en la absoluta ignorancia por parte de José de la situación y del misterio que María ya conocía, como si ésta se lo hubiera ocultado. No fue este el sentir de los santos padres de la Iglesia, ni es la opinión de los biblistas. El problema que origina la decisión de José, hombre bueno y sincero, no radica en si cree inocente o culpable a María, pues en cualquiera de los dos extremos de este dilema, su decisión no sería honrada. Si cree culpable a María, ha de denunciarla legalmente. Si la cree inocente, ¿por qué la repudia aunque sea en secreto? Su perplejidad consiste más bien en que, aun conociendo de labios de María el secreto de la concepción virginal operada en ella, no entiende el misterio que encierra la acción de Dios. Por eso no quiere interferirse en los planes del Señor, a los que Él no da alcance. No sabe cuál es el papel que le toca desempeñar si Él no es el padre de esa criatura tan extraordinaria, Hijo de Dios, que va a nacer de María, su mujer. Por eso le parece lo más honrado retirarse discretamente y en silencio. Es entonces cuando interviene el ángel del Señor, es decir, Dios mismo, que le habla en sueños, según la forma a veces para la comunicación de Dios al hombre. El ángel le confirma y aclara el misterio que María le había desvelado. Dios le confía a José una misión sublime: ser el padre legal del niño que nacerá, recibir a Jesús el Mesías, el Hijo de María, en el linaje de David, al que pertenece José. Por eso le pondrá el nombre, función específica del Padre entre los judíos. Así entra Jesús en la genealogía davídica del Mesías en la raza humana, de la que San Mateo hace relación en la primera parte de su primer capítulo. La honradez y justicia personal de José cobran así
la altura de su vocación y de su elección por el Señor para ocupar un puesto preeminente en la historia de la salvación humana por Dios. La señal de Dios, la señal del Emmanuel, está cumpliéndose en María. José no lo entendía, por eso le es aclarada por el ángel del Señor. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Toda la tradición cristiana posterior ha reconocido esta profecía como mesiánica, es decir, como anuncio del nacimiento de Cristo. La comunidad de la primitiva Iglesia, en cuyo seno se redactaron los Evangelios, hizo una lectura de los hechos históricos salvíficos a la luz de la plena revelación pascual del Nuevo Testamento. Al aceptar e interpretar como mesiánica la profecía de Isaías, la señal del Emmanuel, y mencionarla aquí, se hace una contraposición de la figura del impío rey de Israel, Acaz, que no se fió del Dios de Israel, y la actitud de María y José, que aceptan el proyecto del Señor en sus vidas. Así se da cumplimiento a la señal profecía. María es la madre del Emmanuel, Dios con nosotros. Por ella entra en nuestra historia humana Jesús, cuyo nombre significa Dios salva, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Queda así expresado sintéticamente el mensaje de salvación de todo el Nuevo Testamento. Hemos pasado de las promesas y profecías a la realidad cumplida del Dios Salvador, Dios con nosotros, Dios en carne real, Dios en nuestra raza, Dios con auténtica naturaleza y condición humana, además de la divina. Reflexión. San José, el justo, supera la prueba que se le ha presentado a su fe en el Dios de Israel. Sin ceder a la tentación de abandonar, se adentra en la oscuridad luminosa del misterio de Dios, se fía de su palabra. Traspasando el umbral oscuro de la fe, asume su misión con responsabilidad adulta y se incorpora al plan salvador de Dios con plena disponibilidad, renunciando a todo protagonismo de relumbrón. Su figura en el Adviento aparece como modelo de fe para todo cristiano, puesto que nuestra vida, toda vida, es llamada proyecto y prueba de Dios en la fe, debe ser también respuesta al Señor. No pidamos evidencias. Ante la pregunta, ante la duda, solo contamos con la palabra respuesta de Dios, de quien hemos de fiarnos plenamente. Y esto a pesar de que las señales de Dios no siempre parecen lógicas, ni tienen evidencia aplastante. Es más, conscientes de que solo pueden captarse por la fe. Si no llegamos a vivir así nuestra fe, es fe inmadura y nuestra experiencia religiosa es raquítica y subdesarrollada. La gran señal de Dios está ya al alcance de la mano. No nos contentemos con una celebración superficial de la Navidad inminente. Nuestra alegría y optimismo deben nacer de lo hondo de nuestro ser. Está a la vista el Dios con nosotros. Alabado sea Jesucristo.